¿Sabes lo que es el ciclado del acuario? ¿Sabes qué pasa si el acuario no está ciclado? ¿Cómo ciclar correctamente un acuario? ¿Sabes cómo acelerar el proceso de ciclado de un acuario? Esto es Píldoras de Acuariofilia. Comenzamos. En este primer episodio, en este primer programa, después de la presentación, vamos a hablar sobre el ciclado del acuario. ¿Por qué vamos a hablar del ciclado del acuario? Bueno, por dos cosas. Lo primero, porque en tuacuario.es, recordar tuacuario con Q, el post que más se ha leído es uno hablando sobre el ciclado. Además se titula Ciclado del acuario explicado para novatos, que lo tenéis ahí y bueno, dependiendo de donde estéis viendo este podcast, donde estéis escuchando este podcast, si lo estáis escuchando directamente de la web, un poquito más abajo vais a tener enlaces. Si lo estáis escuchando de YouTube o de iVoox o de iTunes, pues en las descripciones estará, y si no, entrar a tuacuario.es. En la portada, en grande, está el podcast, el artículo este, es el que más gente ha leído de la web tuacuario.es. Y en segundo lugar, porque todo novato que se arranca a tener un acuario, a no ser que haya leído mucho y se haya informado o tenga amigos que se lo hayan contado, no conoce qué es el ciclado del acuario. Y para mí, no conocer el ciclado del acuario es la principal causa de abandono de la afición que existe. ¿Por qué? Porque si no ciclas bien un acuario, tú metes los peces, se te mueren. Vas a la tienda, compras peces, metes peces, se te mueren. Repites, a la tercera vez que repites, no vuelves a meter peces. Porque para que se te estén muriendo. Si tienes niños, lloran porque se han muerto los peces. Estás viendo que estás matando animales. Que estás tirando tu dinero. Y todo esto, o la gran mayoría de veces, es porque no se ha hecho un ciclado del acuario correctamente. Bueno, mejor dicho, no se ha hecho un ciclado del acuario. Todo el mundo sabe que para tener un acuario pues necesitas una urna de cristal, un calentador, una bomba, un filtro, unas plantas, algo en el suelo, en el fondo, con mejor o peor gusto, pero eso más o menos todo el mundo lo sabe. Y luego tener peces. Lo que no sabe prácticamente ningún novato, a no ser que se lo hayan contado, no sabe nadie, a no ser que se lo hayan contado, es que tras tener una urna llena de agua, eso no es un acuario funcional, eso no sirve de acuario, eso es una urna llena de agua. Ahí tienen que desarrollarse unos procesos biológicos que conviertan ese agua en lo que puede ser el agua pues, de un río, de una laguna, si es marino del mar. Y estos procesos son súper importantes para que nuestros peces sean capaces de vivir ahí. ¿Qué pasa? Los peces excretan amonio, orinan, por así decirlo, amonio. Este es el principal tóxico que cae a un acuario, aparte de los que le metemos con los excesos de comida y demás, pero el principal es el amonio. Nuestro acuario, cuando el acuario está funcionando correctamente, hay un proceso en el que entran unas bacterias que están en el filtro, el agua pasa por el filtro, ahí hay unas bacterias que se encargan de coger este amonio y transformarlo en nitritos y posteriormente en nitratos. Tanto el amonio como los nitritos son muy tóxicos, no debe de haber en el acuario nunca, o en cantidades mínimas. El pez orina, pum pum rápidamente, nitrito pum, y nitrato. El nitrato no es tóxico en ciertas concentraciones. Si tenemos un acuario con unos niveles de nitrato altísimos, pues obviamente también es tóxico. Pero el nitrato en el acuario pues se saca con los cambios de agua o lo consumen las plantas y no es tóxico. Entonces es súper importante que nuestro acuario sea capaz desde el momento 1 que metemos peces en transformar estos amonios, estos nitritos en nitratos. ¿Cómo se consigue esto? Pues con lo que se llama el ciclado del acuario, que no es más que desarrollar en el filtro, principalmente en el filtro, una colonia de bacterianas que sean capaces de esto. ¿Cómo se hace? Muy fácil, pones el agua a funcionar, el filtro a funcionar sin peces, todo lo demás sí que puede estar, pueden estar plantas, pueden estar troncos si vais a meter, pueden estar piedras, puede estar el sustrato, puede estar el calefactor puesto. De hecho, lo mejor es que todo eso esté porque va a ayudar al proceso del ciclado. Montas el acuario sin peces, con todo conforme vas a querer tenerlo. Al principio lo montas y lo dejas un mes funcionando. Además, si puedes, le echas un poquito de comida, una vez a la semana, un poquito de comida, y al principio un poquito de comida, para que las bacterias del filtro empiecen a tener algo de alimento, porque si no tienen nada de alimento, pues no van a desarrollarse esas bacterias. Ya digo, si metes plantas, si metes troncos, metes sustrato, van a tener alimento, pero si tú le echas un poquito de comida a la que le vayas a echar a los peces, pues mejor que mejor.
¿Cuánto tiempo tarda? Pues esto suele tardar sobre un mes. Además, hay procesos que nosotros podemos ver muy claramente y que nos dan una idea de que el ciclado se está produciendo correctamente, aunque no siempre pasa, que es que el agua está blanquecina por el proceso del ciclado. Tú metes una urna vacía y a los 3 días ves que el agua se te pone blanca, que parece que le has echado un chorreón de leche. Eso es que se está produciendo el proceso de ciclado. Son unas bacterias que aparecen al principio y se ve el acuario, pues eso, como si le hubieras echado un chorreón de leche. También en el canal de YouTube de tu acuario, concurre recordar, el vídeo que más gente ha visto también es sobre esto, sobre que el agua, un acuario mío que monté, el agua se puso blanquecina y grabé un vídeo. Dije, vale, no pasa nada, este acuario se está ciclando, si os dais cuenta no hay peces. El agua está blanca, no pasa nada, en 2-3 días desaparece ese blanco. Y eso quiere decir que el proceso de ciclado va poco a poco cumpliendo sus etapas. ¿Qué más os voy a contar sobre el ciclado del acuario? Que el agua deje de estar blanca ya no es sinónimo de que el acuario está bien ciclado. ¿Cómo sabemos que el acuario está bien ciclado? Pues mira, lo más recomendable es que nos cojamos unos test, incluso aunque no me gustan mucho los test de tiras, pero para esto pueden incluso servir, en el que midamos nitritos, sobre todo nitritos y nitratos. Al principio tú vas a hacer una prueba de nitritos y de nitratos al agua. Nitritos va a estar a cero porque no hemos echado nada que pueda tener nitrito. Y nitratos, si el agua que estamos metiendo, hay ciertas partes de España, en realidad el agua debería estar a 0 de nitratos también, ¿no? Pero hay ciertos sitios de España, yo soy de La Mancha, y allí hay muchas veces que el agua tiene gran cantidad de nitratos por la agricultura. Entonces, hay veces que vas a ver nitratos. Bueno, si tú ves nitratos y no ves nitritos al principio, el acuario no está ciclado todavía. Hay nitratos, pero no porque los produzca tu acuario, sino porque vienen del grifo. Poco a poco, a los pocos días, vais a ver que empieza a haber picos de nitritos. ¿Qué quiere decir? Pues que las bacterias estas que están desarrollándose en el filtro, estas que han puesto nuestra agua blanquecina, han transformado o el amonio, que no va a haber amonio apenas en nuestro acuario, o los nitratos en nitritos. Eso es bueno porque están generándose ya esas bacterias que son capaces de jugar de cambiar las moléculas de nitrógeno de amonio a nitrito a nitrato. Cuando vemos que nuestro acuario produce nitritos y vemos, por ejemplo, la semana siguiente, a los 4 o 5 días, que esos niveles de nitritos están bajando y están subiendo los de nitratos sin haber echado agua del filtro, del grifo, con lo cual quiere decir que nuestro acuario se está ciclando correctamente. Cuando ya no tengamos nitritos en el agua, quiere decir que el acuario está ciclado. Vale, esto es la teoría. Ahora bien, si nosotros cogemos y tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, 500.000 de bacterias haciendo esta transformación. Este 500.000 de bacterias, ¿cuántos son capaces de transformar? Mucho o poco, no lo sabemos. A lo mejor no necesitamos 500.000, necesitamos 5 millones de bacterias. Para el poquito nitrito que teníamos, 500.000 es suficiente, pero tienen que generarse más. Esto no lo sabemos a priori. Como yo lo que recomiendo siempre es, vamos a meter primero peces que en pequeñas cantidades y que te vayan a aguantar bien un pico de nitritos. Un pez va a echar una cantidad de amonio al agua. Si metemos de golpe un cardumen de 50 peces, pues va a echar 50 veces más amonio. Si nuestro filtro está ciclado pero no del todo, con un pez no va a pasar nada. Como metamos 50 peces de golpe, el agua se nos va a poner posiblemente blanquecina de un pico de nitrato y se nos mueran todos. A mí me ha pasado. A mí eso me ha pasado. O sea, de pasarme, meter unos alevines pequeñitos que compré en un acuario del Tanganica. Yo pensaba que estaba perfectamente ciclado. Se puso el agua blanquecina, empezaron a fallecer algunos peces. Muy pocos, por suerte algunos los pude cambiar y no hubo mayor porque sí que tenía acuarios ciclados. Yo pensaba que se estaba correctamente ciclado y parece que no. Mi consejo, vamos a meter primero poco a poco. ¿A ti vas a tener un acuario donde vas a meter un grupo de coridoras en el fondo? Bueno, pues mete primero las coridoras, mete 6, 8 coridoras. ¿Vas a meter un ancistrus? Empieza con el ancistrus, es un único pez y además en siguiente episodio lo iremos viendo. No es bueno meter muchos, con lo cual vas a meter un ancistrus, perfecto, es el primer pez que tienes que meter. Mete ancistrus, le metes algo de comida para el ancistrus específica, va a comer en su tronco, va a empezar a hacer orina y vas a ver que el ciclado del acuario pues va a continuar perfectamente. Después sigue metiendo otros peces, mete pues eso, las coridoras, o si vas a meter un cardumen o vas a meter vivíparos, guppies, pues como eso da igual que vayan en grupos más grandes, más pequeños, pues mete
5 o 6 hembras de guppy y un par de machos. Son peces pequeñitos que no van a generar mucho amonio y nos van a asegurar que tenemos el acuario pues bien ciclado. Un error, no metas un pez que no vas a querer luego tener, que en muchas tiendas dicen, no, mete este, a ver si está el acuario bien ciclado. Bueno, si es un pez que luego no voy a querer, que se me va a hacer enorme, que me va a crecer mucho, no lo metas. Mete un pez que ya quieras tú tener, o un grupo de peces que quieras tener. Consejo, repito, si vas a meter peces de cardumen, un pez de cardumen, es que no quiero decir neones porque los neones no es un pez que yo recomiende en los acuarios, ya lo trataremos en otro podcast. Pero rasboras, vas a meter, o iriaterinas, vas a meter un grupo de 20-30 iriaterinas, que lo suyo es que estén todas en grupo para que estén más a gusto, pues no, mete primero otros peces, ya digo, si vas a meter un ancistrus, pues empieza por el ancistrus, que va a ser uno y no va a haber esos problemas. Recordaros, yo creo que el tema del ciclado, ¿cómo podemos acelerar el ciclado del acuario? Que es un tema que a muchísima gente me ha preguntado. Es que yo ya he metido los peces, ¿cómo lo acelero? Bueno, hay dos soluciones. Una, acelerar desde el principio correctamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un filtro un acuario que está perfectamente ciclado, podemos meter el filtro un tiempo en ese acuario para que el filtro se vaya ciclando. Entonces, cuando nosotros sacamos el filtro y lo ponemos en un nuevo acuario, el filtro está prácticamente ciclado. En 2, 3, 4 días va a funcionar perfectamente. Yo lo he hecho y no hay ningún problema. Otra opción, si no podemos estar cambiando el filtro por un lado para otro, pues coge material filtrante del filtro y lo metes en el nuevo filtro del antiguo. Por ejemplo, si tienes biobolas, pues coge unas poquitas biobolas y las metes en el filtro nuevo, con lo cual aceleras mucho el proceso de ciclado de ese acuario. ¿Por qué? Porque ya le estás metiendo bacterias directamente, solo tienen que desarrollarse más. También hay soluciones algo más caras, obviamente, porque esta es gratis, que es hay unas pastillas, hay algunos líquidos que los echan en el acuario que acelera el proceso de ciclado, depende de las marcas. Yo he usado uno que tienes que meter, alguna vez he usado uno que tienes que meter dos tipos, en uno las bacterias y en el otro el sustrato para las bacterias, lo que le llaman sustrato, que es eso, estos compuestos nitrogenados para que estas bacterias que le has metido por otro lado pues sean capaces de comer. Hay procesos para acelerar el ciclado y muchos. Entonces, bueno, si tú quieres en 3 días, 4 tener el ciclado del acuario, pues utiliza alguno de estos, busca por internet bien alguno que sepas que funciona y hazlo así. Mi consejo, nunca te lleves peces según montas el acuario, nunca, ni aunque te lleves estas bacterias, ni aunque te lleves estos métodos para acelerar el ciclado del acuario. Monta el acuario, es acelerar, no es sustituir, con lo cual acelerar quiere decir que en vez de tardar mes y medio, vamos a tardar 5 días, una semana, un fin de semana incluso, pero no echa estas bacterias, echa este sustrato para las bacterias. No digo marcas porque, bueno, si alguien me patrocinara, pues diría esta marca y me ha patrocinado esta marca para decirlo, pero como no es el caso. De todas formas, en la web pondré algunos enlaces a YouTube, a que diga a Amazon, para que podáis comprar algún tipo de pastillas, y en el de ciclado del acuario, en el post que os comentaba, el ciclado del acuario, lo mismo, hay algunos enlaces donde podéis acceder directamente a comprar algún tipo de estos líquidos para acelerar el ciclado del acuario. Y, insisto, acelerar el ciclado del acuario, no sustituir. Con lo cual, lo echáis hoy, esperáis 3-4 días y repetimos lo mismo que he contado antes. Medimos nitratos, medimos nitritos. Si no hay pico de nitritos, pues bien, eso está bien. Nunca metas peces con nitritos en el acuario, nunca. Y después, aunque lo hayamos acelerado, repite el proceso. Mete primero lo que os he contado antes. Mete primero un pez, no metas muchos. Un ancistrus, 8 coridoras, un grupo de 6 guppies, algo así. Empieza por ahí para ver si realmente se ha ciclado el acuario perfectamente. Y voy a dar un repaso, a ver si se me olvida algo. Bueno, una pregunta que también me ha hecho mucha gente y que lo añadí después en el artículo que os he comentado, es que qué pasa si tengo el acuario sin ciclar. Bueno, pues que se te pueden morir los peces al meterlos. No pasa otra cosa, nada más que eso, que se te mueren los peces. Yo no creo que alguien que le gusten los acuarios quiera que sus peces se le mueran, más allá de por el motivo económico. Por el motivo ético, no quiero que a nadie se le mueran sus acuarios. Otra pregunta que me han hecho alguna vez, que ya la voy a responder de paso, es ¿qué me está pasando en el agua que se me está poniendo blanquecina? Bueno, es súper importante. Si nosotros limpiamos el filtro, ya lo trataremos en otro podcast, pero creo que es importante. Si nosotros limpiamos el filtro con agua del grifo, podemos matar todas las bacterias que hay en el grifo, en el filtro, con lo cual es posible que llevemos nuestro filtro a cero. Estemos reiniciando cada vez que limpiamos el filtro el proceso de ciclado.
es posible que se te mueran los peces después de limpiar el filtro. ¿Por qué? Porque has matado todas las bacterias del acuario, del filtro. Pero esto, cómo limpiar un filtro y demás, lo dejamos para siguiente podcast, para siguientes podcasts, no sé el siguiente de qué va a tratar exactamente. Bueno, pues yo creo que por aquí el programa de hoy ya se me ha quedado muy largo. Vamos a recordar píldoras de acuariofilia asociado a la web tuacuario.es, tuacuario con Q. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Este programa está en iVoox, creo que va a estar también en iTunes ya. El otro día hice una cosilla a ver si funciona para que automáticamente se suban a iTunes. También en YouTube, también van a estar el programa en YouTube. Obviamente en tuacuario.es, ahí lo vais a tener también. Buscáis arriba en las pestañas píldoras de acuariofilia, que os va a aparecer. Y recordaros que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario que queráis hacer en el artículo de este podcast en la web, que se llamará Programa 2, Ciclado del Acuario. En los comentarios podéis comentarme lo que queráis y lo intentamos resolver en los siguientes capítulos, o incluso si hay muchas dudas, porque este tema genera muchas dudas, pues vamos a hacer algún monográfico de vez en cuando para resolver dudas, agrupándolas y resolver dudas. También en Twitter, en Facebook, bueno, donde queráis que consideréis que me queréis hacer cualquier tipo de pregunta, podéis hacerlo. Si os gusta y queréis etiquetar un hashtag, hashtag píldoras de acuariofilia en todas las redes sociales, yo iré de vez en cuando mirando a ver si habéis comentado sobre el programa. Y eso, si queréis colaborar en el programa, tenéis algo que contarme, tenéis algo que creáis que puede ser interesante, pues contactarme, que yo estoy encantadísimo de llegar a algún acuerdo con vosotros y salir en los programas, evidentemente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando me estéis escuchando. Un saludo, adiós.